va por las calles, escuchando, viviendo, conversando, abrazando tanto. Ella vive la vida pero está cansada del abuso de poder, de los violentos. Ella conoce las historias de miseria y donde hay interrogantes se trata de encontrar respuestas para dilemas. Respuestas para dilemas. Emma tiene un dilema. Serie radial para la visibilización de los derechos humanos y la construcción cotidiana de alternativas. Una producción de la Corporación Educativa Combos. Hoy presentamos Las caras del trabajo infantil, la historia de Isabel. ¡Hey! Llegamos de Combo. Yo. Los niños y las niñas no deben trabajar. No más. Los niños y las niñas en las calles sufriendo y trabajando hasta muy tarde. ¿Qué? Sí, hasta muy tarde. Oh, no, ¿por qué hacen eso? Para ganarse una moneda para su alimento. ¿Qué? Ajá, así es. Buenos días, doña Rocío, ¿cómo amaneció? Muy bien, doña Emma, ¿y a usted cómo le ha ido? Ah, bien, mi hija, gracias. ¿Me regala una bolsita de leche, por favor? Doña Emma, es que yo quería contarle una cosa que me dejó como tan preocupada esta mañana y de pronto usted sabe qué se puede hacer. ¿Qué pasó, pues? Es que imagínese que esta mañana llegó llorando Isabel, la monita, esa que vive en toda la esquina, la que llegó hace como 2 meses. ¿Sí sabe cuál? Sí, yo creo que sí, yo la he visto como con un sardino y una niña. Esa. Pues vea que llegó a decirme que si le fiaba una panela y unas arepas, y a esa mujer se le salían unos lagrimones, que a mí me dio como cosa. Le pregunté qué le pasaba, y ella se emperró a llorar. Ay, doña Rocío, es que me llamaron ayer a donde la vecina, dizque a David y a Jessica los tienen en el ICBM, que porque estaban anoche en el centro vendiendo dulces y que tengo que ir ahora a las 10 de la mañana y qué tal que me los quiten y no me los devuelvan. Entonces yo le di la panela y las arepas y le dije que tranquila, que seguro hablando allá en esa oficina se solucionaba todo. Pero cierto, doña Emma, que cuando se llevan a los niños es como complicado. Yo creo que sí. Además es que esa niña con la que yo he visto, esa muchacha está muy pequeñita. Es que es el colmo, pues, que irresponsabilidad también. Una niña de esas por ahí en la noche, todas las cosas que le pueden pasar a una criatura de esas. No. Sí, doña Emma, yo pensé lo mismo, pero es que, qué pesar, porque yo vi a esa muchacha en una palidez y en una tristeza. Y después yo recordando que varias veces viene esa chiquita a la tienda a pedirme algunas cosas, y cuando le pregunto por la mamá me dice que está enferma. No, querida, qué cosa. Si de pronto puede ahora más tarde, si la veo pasar, la llamo y le doy unos mercaditos que nos está dando la parroquia para las familias del barrio. Y le tengo que poner conversa porque de pronto ella me cuenta alguna cosa de lo que le está pasando o algo. Quieta, esta gata siempre piensa que le voy a dar comida. Todavía no es hora, mijita. Y tú, mira, ahí va la vecina, espérame aquí. Vecina, voy a arrimar un momentico. Dígame. Mi hija, ¿cómo está? Disculpe que usted no me conoce, pero es que me dijeron que usted de pronto pues le podía servir este mercadito. Ay, sí me sirve. Ay, pero mija, ¿usted por qué está tan triste? ¿Qué me le pasa? Ay, es que el ICBM me quitó a mis hijos. Dice que porque estaban anoche en el centro trabajando.
no fregues. Claro, como la gente de esas oficinas, de más que no se tienen que preocupar por la comida y si se enferman, sí los atienden en el hospital. En cambio, uno bien llevado y sin trabajo, David se va a vender mecato para ayudarme y Jessica lo acompaña porque lo quiere mucho y como que cuando está con ella hasta vende más y le dan más platica. Primero que todo, mija, cálmese. Pero veas que por ahí tu niña en la calle hasta tan tarde. El otro también está muy jovencito, pues para que esté en esas, mija. Pero vení, contame una cosa. ¿La niña estudia por la mañana o por la tarde? No, es que ella no estudia. ¿Yo con qué plata le voy a comprar uniforme y cuadernos y todo eso? Además, estoy buscando trabajo hace rato y no resulta nada. Entonces, si no tengo plata, pues a la niña le toca quedarse conmigo y que me ayude en la casa. Ella arregla a veces y ayuda en la cocina. Lo hace hasta lo más de bien. Pone la radio y se baila mientras lava la ropa y hace las cosas de la casa. ¿Y el muchacho tampoco estudia? Pues él en una época sí estudió, pero perdió un año y ya no quiso volver. ¿Cómo es que es tu nombre? Isabel. Oíste, Isabel, y la niña tiene como 7 añitos más o menos. Sí, señora, tiene 7. No, mija. Imagínate esa niña cuando va a aprender a leer, escribir y qué va a hacer de la vida de una criatura más adelante apenas arreglando casa. Pues yo tampoco pude estudiar. Bueno, hice como hasta 4º de primaria. ¿Verdad? ¿Y dónde estudiaste? En una escuelita muy bonita que había en la vereda. Recuerdo a una profesora que me hacía 2 trenzas y yo me sentía la niña más bonita. ¿Y entonces qué pasó que no seguiste? Que mi papá dijo que no podía estudiar porque tenía que ayudarle a él. Yo lloré mucho y le decía que me dejara, pero él que no y que no y que no. Ah, viste que siempre te dieron muchas ganas de llorar. ¿Y no crees que a tu hija también pues le gustaría ir a una escuela y hasta le sería tan feliz así como fuiste vos? Pero es que, ¿y quién se va a encargar de la casa? ¿Y quién va a acompañar a mi muchacho? Pero vea que él está ya más grandecito. Ojalá estudiara aunque tuviera que seguir rebuscándose por ahí, que no fuera en la noche, sino en el día, pues es que en el día corren menos peligro. Y la niña también es que te puede ayudar un poquito, pero no pues como para no estudiar y además ella también debe jugar, es que es una niña. Yo no sé qué hacer. No llore más. Pues, mija, pensa en lo que yo te estoy diciendo. ¿Oíste? ¿Y el papá de esos muchachos qué? Es que también todo nos toca pues a las mujeres. Vos sola con los muchachitos. Doña Emma, ¿papá? Ese hombre ni siquiera sé dónde está. Un día dijo que se iba a trabajar a un pueblo que para mandar plata. Y eso fue hace como 3 años. Y hoy yo no sé nada de él. Ahí están pintados. Las niñas no deben trabajar. No. No más. Los niños y las niñas en las calles, sufriendo y trabajando hasta muy tarde. Los niños y las niñas, con callos en sus manos y en su barriga, por hambre, le exigen al gobierno que les cumplan con sus derechos. Fueron a mi universidad graba. Club Motoaventura. Antes me gusta viajar. A las 8:30 de la noche, con repetición el lunes 2. Iniciativas responsables como estas han acrecentado la confianza de los inversionistas y de las calificadoras de riesgo en nuestro país y nos permiten proyectar un futuro más estable económicamente, un futuro en el que nos podamos concentrar, como queremos, en la reducción del desempleo, en la reducción de la pobreza, que son los 2 objetivos prioritarios. Vos de estos nuestro tan gobierno. grandes. ¿Por qué no se viene para acá a conocer la vida de la gente en vez de estar dando números que no sirven para nada? Vecina, días sin verla, ¿cómo le fue con los niños? Ay, doña Emma, si supiera todo lo que me ha pasado. Imagínese que me devolvieron a los niños y yo sin saber qué hacer. Entonces se fueron otra vez a trabajar, pero... Niña, quédese aquí que yo ya vengo. Voy a comprar una gaseosa, no se mueva.
Vení, mamacita, acompáñame de que te doy 5.000. No, déjeme, no me coja. Oiga, ¿qué le pasa? Déjela quieta que ella no está sola. ¿Qué le estaba diciendo ese señor? Que si lo acompañaba por aquí y me da 5.000. La niña me contó lo que le pasó y ahí sí doña Emma me dio un susto, que decidí mejor que no valía la pena seguir exponiendo a la niña. Y ayer fui a la escuela a hablar con la coordinadora. Ah, pero qué bueno. Sí, y entonces... El semáforo en rojo, los carros paran. Ven a niños y niñas en las calles que trabajan, subiéndose a los buses y lo rechazan. Y el otro vendiendo chicle a todos los que pasan. Ya es de noche y no descansan, pensando en cómo les va a ir mañana. ¿Qué? Ajá, así es. Saludamos a la audiencia que nos acompaña en este programa de la emisora Zona Radio del norte de la ciudad de Medellín. Les damos la bienvenida a todos y todas. Emma tiene un dilema. Es una producción de la Corporación Educativa Combos. Yo soy Gloria Amparo Henao Medina y voy a estar acompañando en la conversación que hoy nos convoca el tema del trabajo infantil, la problemática del trabajo infantil. Y para hablar de esa problemática nos acompaña también Beatriz Elena Vargas, trabajadora social, coordinadora del programa de atención integral a niñez trabajadora, un programa de la Corporación Educativa Combos. Beatriz, cuéntanos un poco qué es el trabajo infantil y cuáles son las características de los niños y las niñas que trabajan. Bueno, Gloria, gracias. El trabajo infantil es toda aquella actividad que realizan los niños y las niñas que están entre la edad de la niñez y la adolescencia, antes de los 18 años de edad, y que la realizan siempre buscando una remuneración, ya sea en dinero o en especie. Ellos y ellas la realizan a veces con aprobación de sus familias, otras veces sin aprobación como de sus familias. Y en la ciudad, como lo dice el programa de Emma tiene un dilema, el trabajo infantil informal en calle es una problemática real en los barrios, en las familias de nuestra ciudad. Sí, es muy importante para que quienes nos están escuchando entiendan como las causas del trabajo infantil. Por ejemplo, ¿por qué en la ciudad de Medellín hay niños y niñas trabajando y en países como Suiza, por ejemplo, no hay niños y niñas que están en el mundo del trabajo? O, por ejemplo, en Cuba tampoco hay niños y niñas que trabajan. ¿Por qué en Medellín hay niños y niñas trabajando en las calles? Bueno, Medellín es una ciudad donde es una ciudad muy grande donde la pobreza es una de los fenómenos que nos atraviesan diariamente y a las familias mucho más. Son familias en las que los recursos económicos son precarios, logran desde sus trabajos informales o la economía subsidiar solamente algunas necesidades básicas y a veces ni alcanzan por el nivel de pobreza. ¿Por qué aquí y por qué en Suiza o en Cuba no? Porque hay unas relaciones muy inequitativas de ingresos. Hay quienes reciben mucho más dinero para satisfacer sus necesidades e incluso beneficiarse de otras cosas, y hay quienes realmente no reciben nada o están desempleados, viven en extrema pobreza. Y en las familias, como pasa el caso de Isabel en el programa, es una familia pobre, es una familia con una madre cabeza de familia, con muchos hijos, tiene más de 3 hijos, desempleada, enferma, entonces hay mucha pobreza en esa familia y los niños y las niñas por lo general empiezan a ser actores de generación de recursos para satisfacer sus necesidades como la alimentación o incluso la atención en salud para esa madre. Entonces por eso se da en nuestra ciudad el fenómeno del trabajo infantil. Así, o sea, podríamos decir pues que el trabajo infantil es el resultado también de una situación estructural de inequidad, o sea, hay unas razones económicas. Yo también he oído que hay unos asuntos culturales, hay familias que, dado también el conflicto armado en la ciudad, creen que el trabajo infantil es una manera de salvarse los niños y las niñas de estar en los grupos armados. ¿Cómo ves eso tú, Beatriz? Sí, eso también es cierto. En nuestra cultura, sobre todo la antioqueña, hay una visión del trabajo infantil como una visión formadora,
que permite formar en la responsabilidad, en hábitos sanos, en generación de otros recursos para los niños y las niñas, que les permite, entre comillas, ser personas de bien, ¿cierto? Tener un futuro diferente a los que tuvieron sus padres o su familia, o lo que se vive en los barrios frente al conflicto, frente al consumo de sustancias psicoactivas. Entonces también ellos usan el trabajo como una forma de resguardarse y de protegerse frente a muchos riesgos. Lo cierto es que a veces en la ciudad aparece una mirada solo de la explotación que unos adultos o adultas pueden hacer a niños y niñas, pero no en todos los casos se ve. Hay muchas situaciones alrededor de cada niño y cada niña que trabaja en la calle que hay que sopesar y hay que ver realmente a qué responde su participación o no en actividades de trabajo. Bueno, este pues es un tema muy interesante que todos los días nos plantea preguntas. Es importante que sepamos qué dice la norma con respecto al trabajo infantil, digamos, comparativamente con los programas que ofrece la ciudad para la atención a esta problemática, con el recurso que se dispone. Bueno, en la norma dice que los niños y las niñas no deben trabajar y que solo se permite el trabajo para aquellos que son mayores de 15 años y bajo unas condiciones específicas. Existe el Ministerio de la Protección que expide unos permisos concretos y hace seguimiento a eso. En la ciudad existen algunos programas de prevención y de atención para niños y niñas que están trabajando en otras condiciones diferentes a las legales, como es el trabajo infantil en calle, en ventas ambulantes, y que además está asociado a la desescolarización, o a niños y niñas que por estar participando en actividades de calle desde el trabajo, han dejado de asistir a la escuela, tienen retraso escolar. Entonces el programa, por ejemplo, como Combos, en convenio con Bienestar Familiar o con la Secretaría de Bienestar Social del municipio, ofrece alternativas de atención, de acompañamiento psicosocial a niños, niñas y a las familias para que el trabajo infantil no les robe su vida de niños o de niñas, y permitan también como acceder a las posibilidades del estudio o a capacitarse cuando son jóvenes en oficios mucho más calificados donde puedan tener otras condiciones seguras para desarrollar trabajos y poder generar recursos para sus familias. También para su sobrevivencia. También para ellos mismos, sí. ¿Cómo hay cálculos, de acuerdo a tu experiencia en el programa, de cuánto perciben los niños y las niñas por su trabajo? Por ejemplo, un niño o una niña que vende chicles en los buses, que vende dulces, ¿cómo será el nivel de rentabilidad? Bueno, muchos de ellos y ellas, cuando señalan que trabajan durante un día, o sea, más de 8 horas diarias, los ingresos están entre los 8.000 pesos y los 12.000 pesos en ventas informales de dulces, de chicles, gomitas, chocolatinas. Cuando trabajan en venta de minutos, por ejemplo, el ingreso es mucho más, es inferior, porque ellos, dependiendo de los minutos que vendan, se logran ganar 50 pesos por minuto o incluso menos de 50 pesos. Entonces a veces dicen durante todo el día se ganaron 5.000, 7.000 pesos. O a veces hay trabajos mucho más rentables que uno diría, donde hay un acompañamiento y una tarea mucho más concreta para empacar, para vender otro tipo de productos, y las ganancias oscilan entre los 15.000 y los 20.000 pesos. Pero eso sobre todo es para los más jóvenes también y en otro tipo de actividades mucho más formales. Sí, pues es importante estos datos porque finalmente pues hay se le delegan unas responsabilidades muy grandes a niños y niñas. El trabajo es muy duro, pues 8 horas cantando pregones en un bus para percibir 8 o 10.000 pesos. Realmente pues hay una sobrecarga a los niños y a las niñas. Es importante también resaltar que hay unas tareas o unos oficios que hacen las niñas que no se ven y que no están en ninguna estadística, que las investigaciones son escasas en torno a eso. ¿En qué se ocupan las niñas? Bueno, por lo general las niñas se ocupan en oficios de tareas más domésticas también, ¿cierto? Cuidado de niños y niñas más pequeñitos que ellas, en oficios como lavar y planchar, en hacer mandados, ¿cierto?
O también existen actividades como el acompañar en productos como comestibles, preparar alimentos, arepas, empanadas, ese tipo de actividades. Son invisibles porque son tareas muy domésticas y la mayoría de las veces las niñas lo que hacen es apoyar a sus familias en este tipo de actividades. Por lo general en nuestra ciudad y en el contexto del trabajo infantil, estas tareas no son llamadas trabajo infantil y la carga para ellas es muy alta porque son desde muy temprana hora que se levantan a desarrollar eso, 3, 4 de la mañana, y sus jornadas siguen hasta las 10, 11 de la noche en otras actividades domésticas, en apoyar al cuidado de sus hermanos, en desarrollar las actividades de preparación de alimentación en sus casas, etcétera. Sí, mira, hay datos, hemos leído pues de datos muy alarmantes con respecto a eso, incluso se habla de una especie de retorno a la servidumbre, por ejemplo, con la situación del desplazamiento forzado de muchas familias del campo a la ciudad. Las familias han encontrado como alternativa mandar a su niña a una casa de familia donde es explotada, donde trabaja 10, 12 horas diarias a cambio de la comida y de la vivienda. Entonces se está hablando como de un retorno a una servidumbre y que el tema del desplazamiento ha agudizado también esta problemática del trabajo infantil. Hay unas preguntas que nos hacemos y que se plantea la ciudadanía en general. ¿Qué hacer cuando vemos a un niño o una niña en la calle vendiéndonos algo? Bueno, ahí existen muchas situaciones como para definir como actitudes mucho más solidarias y de conciencia social como frente a qué hacer con un niño o una niña que trabaja. Uno es indagar un poco si además del trabajo está participando en otras actividades como niño o niña, ¿cierto? Está estudiando, accede a programas también recreativos que tiene sus barrios o que tienen otras instituciones, o también sus familias si acompañan o no ese tipo de actividades, si saben que ellos y ellas están trabajando. Hay varias formas para comunicar y para acompañar a ese niño o esa niña. Uno es llamar también a denunciar. Existe la línea 106, que creo que es de atención también para niños y niñas en situaciones de riesgo. Al 123 también, ¿cierto? Policía de Infancia y Adolescencia, si la situación en la que vemos ese niño es de mucho riesgo, si está solo, si es demasiado pequeñito, pequeñita y está en un espacio bastante complejo, remitirlo a él o a sus familias a este tipo de programas como el que tenemos en la Corporación Educativa Combos para que se acerque y pueda beneficiarse como de otras actividades, o remitir a la familia en caso de que conozcamos quién es su madre o si tiene un familiar que lo acompañe y la acompañe a tipo de programas sociales que les beneficie también desde la alcaldía, desde las fundaciones que apoyan también a madres cabeza de familia, etcétera. Sí, sí, realmente esa es una pregunta que nos surge cuando estamos en algún lugar público, comiendo en un restaurante y llega un niño o una niña a vender algo y entonces la gente se pregunta, ¿le compro o no le compro? Y yo creo que ahí es muy difícil dar recetas y fórmulas, siempre estará la necesidad de que cada quien discierna y piense cómo va a ejercer su solidaridad. Pero no valen las fórmulas de comprar o no comprar, de decir no lo haga, si lo haga, ¿cierto? De pensar mal sobre ese niño o quién está detrás de ese niño o de esa niña, que a veces es eso, una situación de precariedad de una madre o de un familiar enfermo. Sí, eso, y es muy importante, eso que nos dices es muy clave porque hay que diferenciar. ¿Qué se va a denunciar? Se va a denunciar una situación de injusticia que hay, trabajo infantil, no se va a denunciar al niño o a la niña. O sea, es porque a veces confundimos y lo criminalizamos. Entonces se penaliza, termina siendo, las autoridades terminan persiguiendo al niño o a la niña que trabaja cuando es víctima de una sociedad injusta, de una estructura económica injusta. Sí, porque entonces, ahí el niño o la niña que está haciendo sus ventas ambulantes o su actividad, incluso no está haciendo nada malo para la sociedad, incluso está haciendo algo de bien para su familia o para sí mismo. Entonces ahí hay que entrar a diferenciar un poco ese tipo de actividad que hay detrás también y no partir como ciudadanos y ciudadanas de juzgar a ese niño o a esa niña cuando lo que tú dices es cierto, hay una situación mucho más estructural, mucho más allá del niño o de la niña que lo hace que tenga que vincularse a ese tipo de actividades. Sí, esa diferencia es necesaria entre penalizar al niño o a la niña o penalizar la problemática.
Bueno, agradecemos mucho a ustedes que nos escucharon hoy. Esperamos que ese tema lo discutan en su familia, en el barrio, cuando vean niños y niñas trabajando en las calles y en el barrio. Emma vive la vida y en ella siempre hay un dilema. Emma va por las calles, escuchando, viviendo, conversando, abrazando tanto. Ella vive la vida pero está cansada del abuso de poder, de los violentos. Ella conoce las historias de miseria y donde hay interrogantes Emma trata de encontrar respuestas. Respuestas para dilemas. Respuestas para dilemas. Emma tiene un dilema, serie radial para la visibilización de los derechos humanos y la construcción cotidiana de alternativas, una producción de la Corporación Educativa Combos.